Buenas noches. Nosotros somos uno de los grupos de la materia Administración Financiera 2. En este momento vamos a presentar el tema fuentes de financiamientos a largo plazo. Mi nombre es Miguel Paredes y aparte de la fuente de financiamiento a largo plazo, también voy a presentar los instrumentos financieros del mercado de valores en la República Dominicana. Este grupo está compuesto, aunque ya lo mencioné mi nombre, por Harold Delgadillo, Manuel Armando Custodio y este humilde servidor. Hoy quiero presentarles un tema clave para entender cómo se financian los grandes proyectos y cómo se mueve la economía dominicana. Como ya le mencioné, parte de eso para financiar en los grandes proyectos de la economía dominicana están las fuentes de financiamiento y los instrumentos financieros del mercado de valores. Aunque en el tema, pues no se menciona que tengamos que hacer énfasis tanto en lo que son las fuentes de financiamiento a largo plazo. Sin embargo, yo quise, o más bien mencionar algunos puntos referentes a la fuente de financiamiento a largo plazo. Las mismas son la base que permiten ejecutar proyectos que transforman nuestra sociedad. Por ejemplo, dentro de ellos están los bonos soberanos, emitidos por el Estado Dominicano en el año 2003, con una colocación de más de 3.000 millones de dólares. Los mismos se usaron para cubrir parte del presupuesto nacional y financiar proyectos de infraestructuras. También en la fuente de financiamiento a largo plazo podemos hablar poco de los bonos corporativos, que los mismos han sido utilizados por empresas como el Consorcio Energético Punta Cana Macao, que ha emitido bonos para ampliar su capacidad de generación eléctrica en la zona este. Entre otras cosas que tiene las fuentes de financiamiento a largo plazo, como los fondos de inversión cerrados y los fideicomisos de oferta pública, como el fideicomiso RD Vial, que recauda los ingresos de los peajes y respalda financiamiento para el mantenimiento y expansión de las carreteras. Ahora sí vamos a entrar al tema de los tipos de instrumentos financieros. El mercado dominicano ofrece instrumentos financieros de renta fija y de renta variable. En la renta fija, los inversionistas saben cuánto van a recibir. Por ejemplo, los bonos del Ministerio de Hacienda, que financian obras públicas como la construcción de carreteras y hospitales. Las letras y certificados del Banco Central, que ayudan a controlar la inflación y la liquidez del país. En la renta variable, el rendimiento depende del desempeño empresarial. Por ejemplo, cuando se compran acciones, como podría ser el caso de Cemento Cibao, los inversionistas se convierten en socios y pueden ganar tanto dividendos como por la apreciación del valor de la acción. Cuando hablamos de apreciación del valor de la acción, es que la misma puede aumentar o puede disminuir. Lógicamente, si ganan es porque la apreciación fue favorable. Y también están con los fondos de inversiones abiertos, que cualquier persona puede invertir desde montos pequeños y acceder a una cartera de diversificación de productos. Además, existen operaciones más sofisticadas como los contratos de forward que permiten pactar hoy el precio de una divisa para el futuro. Lo usan, por ejemplo, las empresas que dependen de las importaciones. Entonces, dicho de otro modo, la renta fija da seguridad, mientras que la renta variable abre camino a mayores rendimientos, aunque con más riesgo. Por otra parte, por favor, pasa la página. Tenemos lo que son los requisitos para emitir instrumentos financieros. Voy a tratar de resumirlo. Pues tenemos lo que son la emisión de valores en la República Dominicana. Está regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Y la ley que la regula es la ley 249-17. Vamos a ilustrarlo con ejemplos para que se me pueda entender mejor. Una empresa que desea emitir bonos debe primero estar registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores y prestar estados financieros auditados. Y presentar estados financieros auditados, por ejemplo, la empresa AES Dominicana ha tenido que cumplir con estas exigencias para colocar bonos que financien proyectos eléctricos.
También es obligatorio presentar un prospecto de emisión. Ese prospecto de emisión no es más que un documento público donde se explica claramente el destino de los fondos. Así ocurrió, por ejemplo, con los bonos verdes emitidos por la empresa Eje Jaina, cuyo objetivo declarado fue financiar proyectos de energía renovable. Además, se necesita una calificación de riesgo otorgada por agencias autorizadas, lo que asegura que los inversionistas puedan medir el nivel de seguridad de la inversión. Este proceso riguroso garantiza transparencia, protege al inversionista y fortalece la credibilidad del mercado. Eso en cuanto a los requisitos. Quise resumirlo lo más breve posible. En conclusión, respecto a los temas que toqué, las fuentes de financiamiento a largo plazo y los instrumentos del mercado de valores dominicano son más que simples conceptos financieros. Gracias a ellos, hoy transitamos por carreteras construidas con fondos de fideicomisos, disfrutamos de proyectos energéticos financiados por bonos corporativos y vemos crecer torres residenciales y levantadas gracias a fondos de inversiones cerrados. Veo especialmente en Santo Domingo Este que se están construyendo muchas torres, especialmente por el área de Almarroz. Cada instrumento representa una decisión estratégica que conecta el ahorro de los ciudadanos con las necesidades de inversiones, con la necesidad de inversión del país. En un mundo donde la confianza es la clave del desarrollo, el mercado de valores dominicano se consolida como un pilar de crecimiento económico, progreso social y atracción de capital. Hasta aquí mi parte y ahora vamos a permitir que nuestro compañero Manuel pues continúe con la parte de la exposición. Gracias. Sí, bueno, mi nombre es Manuel. Yo le voy a hablar del el mercado de rentabilidad de la República Dominicana. Actualmente no se ha desarrollado por varias razones. Primero, existen pocas culturas financieras. La mayoría de las personas no están acostumbradas a invertir acciones ni lo ven como una opción de ahorro. Además, pocas empresas se han inscrito en el mercado porque prefieren financiarse como préstamo bancario y al ser muchas de carácter, perdón, de, de carácter familiar, no desean abrir su información al público. A esto se suma la desconfianza y el tamaño reducido de la economía, lo que limita tanto la oferta como la demanda de acciones. Eh, Tenemos estas imágenes que habla de pocas empresas inscritas y en el mercado de valores de la República Dominicana. La próxima. Explique la diferencia entre acciones comunes y acciones preferentes. En cuanto a la diferencia de las acciones comunes, dan derecho al voto en las decisiones de las empresas y pueden generar mayores ganancias si la compañía crece, pero también implica más riesgo porque sus dividendos no están asegurados. En cambio, las acciones preferentes no suelen otorgar votos, pero pagan dividendos fijos de seguros. Además, en el caso de quiebra, los dueños de estas acciones tienen prioridad en el pago, en resumen, como ofrecen riesgo y potencial de ganancia, mientras que las preferentes brindan mayor seguridad, aunque con menor probabilidad de crecer. Entre estas tengo algunos ejemplos de las acciones preferentes y tengo algunas características. La principal característica y tipo de acciones está el pago de dividendo fijo de variable, generalmente pactado previamente a cobros de caso de liquidación de empresas. También tengo algunas definiciones
hay unas definiciones ordinarias que vienen siendo, son tipos de acciones que forman parte del capital social en una determinada compañía y se negocia en el mercado de valores. Estas acciones otorgan diversor de la que posee tanto de derecho económico como el del voto. Son acciones tradicionales. Entre estas están las principales características que otorgan derecho al voto, a la propiedad de porcentaje de la compañía, al cobro de dividendos en caso de que las compañías lo paguen. Si estas, si estas, si estás interesado en invertir en acciones ordinarias, puedes abrir una cuenta de InvestMate de Amirat Market, pinchando las siguientes informaciones que son de inversiones, como dijo el compañero anteriormente, de instrumentos eh, que son de instrumentos del mundo para poder invertir. También hay hay una diferencia entre acciones y preferentes ordinarias. Eh, Las principales diferencias entre acciones y preferentes y las ordinarias, como ya hemos señalado más arriba, residen en los derechos de accionista. Las hemos recogido en las siguientes tablas. Las preferentes no otorgan derecho político. La próxima es que en consecuencia el inversor no tiene derecho al voto en junta de accionistas. La próxima es, generalmente hay menos en circunvolación, y la próxima es liquidez limitada, por lo que puede ser difícil de deshacerse de la inversión. La próxima es, son rescatables por las empresas a partir de los 5 años. Esos son algunos ejemplos, algunas características que estuve investigando con relación a las acciones preferentes y ordinarias. Por ahora eso es todo de mi parte. Ahora voy a dejar al compañero Harold Delgadillo con los siguientes temas correspondientes. Bien, buenas noches. Como ya mi compañero indicó, mi nombre es Harold Delgadillo y estaremos debatiendo lo que son los tipos de acciones y aclarando un poquito más lo que ya se ha comentado anteriormente por mis dos compañeros. Dentro de las categorías de acciones comunes y preferentes existen subcategorías con características distintas. Cuando hablamos de las acciones comunes, son aquellas que tienen derecho a voto, es decir, la mayoría permitiendo participación total en decisiones corporativas, y también hay sin derecho a voto, que son aquellas que son menos comunes, a veces con otras condiciones compensatorias, pero con mayor dividendo. Ahora bien, también existen, como ya se mencionó anteriormente, las opciones preferentes, que dentro de estas son las que son acumulativas versus no acumulativas. Los dividendos no pagados en las acumulativas se acumulan para ser pagados después. También tenemos las participativas, que pueden recibir dividendos adicionales si se supera cierta rentabilidad, y convertibles son aquellas que se pueden convertir en acciones comunes bajo ciertas condiciones. Y también tenemos dentro de las preferentes las que son redimibles. Es cuando la empresa puede recompensarlas a un precio y un plazo establecido. Ahora bien, para entender todo lo que hemos debatido aquí, vamos a desarrollar un poquito más. Cuando hablamos de las acciones comunes, que son también llamadas ordinarias, son aquellas que representan propiedad en una empresa y dan derecho a voto en asambleas de accionistas. También permiten participación en las decisiones corporativas como elecciones de directores. También una de ellas y sus características es que sus dividendos no están garantizados, dependen del desempeño de la empresa y distribución que decide el directorio.
Suelen tener mayor potencial de apreciación en valor si la empresa crece, pero también más riesgo. Al liquidarse la empresa, los accionistas comunes reciben pago después de los preferentes y acreedores. Ahora bien, cuando nos referimos a las acciones preferentes, son aquellas que generalmente no otorgan derecho a voto o lo otorgan en casos especiales. También son aquellas que ofrecen dividendos más estables y prioritarios, muchas veces con tasas fijas. Los dividendos acumulativos significan que si no se pagan en un periodo, se acumulan para ser pagados después. También dentro de ellas mismas tenemos que en una liquidez o venta tienen prioridad sobre los comunes, pero no después de los acreedores. Y una más notable dentro de las mismas es que su valor suele ser más estable, aunque con menos potencial de apreciación. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo para que puedan entender un poquito más de lo que he estado debatiendo hasta el momento. Imaginemos una compañía ficticia que emite dos tipos de acciones para entender mejor sus implicaciones. Tenemos las acciones comunes denominadas A y las acciones preferentes denominadas B. Dentro de las acciones comunes tenemos que tienen derecho a voto, tienen dividendos variables dependiendo del desempeño de la empresa, mientras que dentro de las acciones preferentes denominadas las B, pagan un dividendo fijo del 5% anual. Son acumulativas si no se paga o se acumulan y no otorgan derecho a voto. Si la empresa declara que solo un 3% de dividendo en un año, los accionistas comunes reciben ese 3%, mientras que los preferentes no reciben nada en ese momento, pero el 2% restante se acumula para el futuro. También dentro de estas tienen que hay prioridad en caso de quiebra, pero antes de esto yo quiero hacer una comparativa, voy a dar a retroceder en la presentación, quiero hacer una comparativa entre las dos para que puedan entender un poquito más. Cuando se habla de acciones comunes y acciones preferentes, tienen diferentes características, dado que como hablé anteriormente, en un resumen, las acciones comunes son las que tienen derecho al voto y las preferentes usualmente no o son limitadas. Cuando se habla de los dividendos dentro de las acciones, las comunes tienen dividendos variables no garantizados, pero las preferentes tienen preferenciales a menudo fijo. Cuando se habla de prioridad de pago, en las comunes, a final tras preferente y en las preferentes más altas que las comunes. Cuando se habla del potencial de ganancia que tiene cada una de las acciones, cuando nos referimos a las comunes, son altos, pero con más riesgo. Y en las preferentes son menores, pero más estables. Y cuando hablamos de la acumulación de dividendos dentro de las dos acciones, en las acciones comunes no suele aplicar el acumulativo de dividendos, pero en las preferentes es aplicable si son acumulativas. Ahora bien, pasando al punto que le sigue, que es la prioridad en caso de quiebra, es un escenario de quiebra y liquidación de la empresa. El orden de pago es crucial para los inversionistas. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en la presentación, los acreedores son lo primero que se pagan. Ejemplo, bancos, proveedores. Los accionistas preferentes, luego de los accionistas preferentes, son incluidos si tienen dividendos pendientes, como anteriormente hablamos, que son acumulativos. Y las acciones comunes, finalmente, son aquellos accionistas comunes que solo si queda algo del capital es que van a recibir esas ganancias. Ahora bien, como decimos, en un pequeño resumen de todo el contexto de lo que estamos hablando, las acciones con derecho a voto es cuando la mayoría permite la participación total de las decisiones y sin derecho al voto son aquellas que son menos comunes y suelen tener otras condiciones compensatorias con mayor dividendo, pero no siempre se le denomina comunes, que eso es lo que nos referimos a las referentes.
Pasando a una reflexión final de lo que es las opciones, la elección entre acción común y preferente depende de la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión. ¿A qué nos referimos con esto? Las acciones comunes tienen más riesgo porque tienen mayor exposición a la volatilidad del mercado, tienen más control mediante la participación en las decisiones de la empresa por los directivos y también tienen dividendos variables porque son potencial de mayores ganancias, pero no son garantizados. Mientras que cuando nos referimos a las acciones preferentes, tienen mayor prioridad en pagos porque son seguridad en caso de liquidación. Mientras que cuando nos referimos a las mismas, el dividendo más predecible es el flujo de ingreso más estable, pero hay una debilidad que tienen menor control. Son usualmente sin derecho al voto. Cuando hablamos de todo esto, más el ejemplo anterior que les mencioné, esto quiere decir es que cuando en caso de que haya una quiebra en la empresa, primero se le paga a los acreedores, es decir, primero se le paga a los bancos y a los proveedores, luego se le paga a los accionistas preferentes, incluso si tienen dividendos pendientes. Y finalmente se le paga a los accionistas comunes si queda algo. Es que así es que funcionan las acciones, tanto comunes como preferentes. Si una empresa entra en quiebra, tiene un renglón para la distribución de las ganancias. En pocas palabras, las acciones comunes son aquellas que tienen más riesgo, más control y dividendos variables. Y las preferentes son aquellas que tienen mayor prioridad en pagos, dividendos más predecibles, pero menor control. Ahora bien, para finalizar, aquí está un poco de nuestros enlaces, nuestras informaciones, a donde ha sido recopilada toda la información para que este tema sea debatido claro, preciso y conciso para que sea de su entendimiento. Para más información sobre el mercado de valores dominicano, nosotros consultamos las páginas que están aquí visibles, que es la Superintendencia del Mercado de Valores, que es un ente regulador y supervisor del gobierno dominicano. También tenemos la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana y también usamos la página de Cebaldón, que es Depósito Centralizado de Valores, y también utilizamos el enlace de la Asociación de Puestos de Bolsas. Todos estos enlaces son enlaces que pueden consultar y verificar la información que es verídica y rectificable de todo lo que se ha tratado en esta exposición, esperando que sea de su agrado y que sea entendible o mayor decir que sea de todo su conocimiento para que puedan aclarar todas las dudas en base a la unidad 2 que puedan tener. Muchas gracias y hasta aquí mi exposición.